Parece que hemos perdido el camino. Van como 8 o 9 y aún seguimos subiendo y subiendo y subiendo. Impresionante, bastante impresionante. Hola muchachos, el día de hoy hemos empezado nuestra caminata temprano para poder llegar hasta Gamsuttu. Pasa que este pueblo tiene ciertas similitudes con Machu Picchu. Esto no está en los Andes peruanos, sino en el Cáucaso ruso. Vamos a tomar un poco del agua natural de este lugar. Se supone que es vivible, así nos han dicho, pero aún no estamos 100% seguros. Aunque tampoco deberíamos tener tanto calor porque hoy día no va a ser, en teoría, como la aplicación nos dice, máximo 24 grados más o menos. Y aparte estamos saliendo temprano, 6:35. El camino que vamos a tomar es el camino caucásico, que sería como una especie de camino de Santiago o el Inca Trail de Perú. De hecho, este camino que ya estamos tomando es parte del camino que conecta también este pueblo donde nosotros estamos hospedándonos hasta el lugar donde queremos ir. Según el mapa, parece que este es el lugar más bajo, es decir, hemos venido desde el pueblo que está arriba y aquí sería ya el punto más bajo. Desde aquí vamos a tener que subir. Hemos ido toda la carretera por allá, por así, zigzag, zigzag, y el pueblo aquí nomás está. Si es que tuviéramos un camino plano y fuéramos a línea recta, llegaríamos muy rápido. ¿Cuánto nos ha tomado bajar? Almost 1 hour. Y ahora la mayoría del camino va a ser hacia arriba. Esta parte de aquí me hace recordar la película El Rey León. No sé si a ustedes les parece también. Simba. Remember. Finalmente podemos ver el primer símbolo de este camino, al menos para llegar hasta el lugar donde estamos yendo. ¿Cómo se llama otra vez el lugar? We're going to Choja and from there we should go up again. Como dije en el video pasado, a veces esas señales están, a veces no, desaparecen por ciertos momentos. Pero bueno, ahora sí estamos un poco más tranquilos de haber encontrado la primera señal de que estamos en buen camino. Hemos parado para ponernos un poco de bloqueador porque ya el sol está... Good morning. Usualmente nosotros despertamos a esta hora. ¿A qué hora es? 8. 7:45. Pero no, estamos aquí caminando como locos por la pista. No hay ni siquiera una vereda o algo. Ahí está la carretera y ya comenzamos a perderla por aquí. Vamos a tener que subir y ya nos estaríamos adentrando, creo, a la naturaleza en sí. Según algunas personas que viven por a los alrededores, nos han dicho que este año es demasiado caliente, que usualmente no es así. Además, los meses anteriores a este ha estado lloviendo y lloviendo, cosa que usualmente no pasa. Como consecuencia, también nosotros estamos sufriendo porque no debería estar haciendo tanto calor como lo está haciendo ahora. De este pueblo hemos bajado y desde el punto más bajo comenzamos nuevamente a subir hasta el lugar donde estamos ahora. Aún tenemos camino por subir y una vez que se supone deberíamos estar en la cima o en algún lugar por ahí, vamos a volver a bajar, pero según el mapa vamos a tener que volver a subir. El agua ya se nos está acabando, pero afortunadamente acá parece que hay una fuente de agua. Vamos a ver si funciona. Ojalá que sí. Pues no funciona. Y aún nos falta un buen camino por recorrer, ni siquiera creo que estamos en la mitad. Paulina dice que más adelante podemos encontrar otra fuente, que esperemos que esa sí tenga agua. Hemos encontrado otra fuente, pero creo que tampoco hay agua. ¿Hay water? Uf, agüita. Vamos a terminar el agua que ya teníamos y vamos a recolectar nueva agua. Drink as much as you can. Because after there will be no sources of water. Vamos a recolectar nuevamente y esta sí la tenemos que ahorrar porque aún nos falta bastante camino. Ahorrar.
Finalmente creo que ya estamos bajando, pero creo que más adelante vamos a tener que subir nuevamente. Hemos decidido tomar un pequeño descanso con una buena vista y con unos snacks para luego continuar con el camino. Aún no estamos, creo que en la mitad. Falta poco para la mitad, pero aún falta. Estábamos tan entretenidos con las vacas que parece que hemos perdido el camino. En el mapa no sé si es que se alcanza a ver, pero nos estamos yendo por otro lado donde no deberíamos haber ido. Pero parece que este camino que estamos escogiendo va a ser un poco más corto. Según el mapa deberíamos haber venido por este lado y después regresar a este punto. Pero estamos haciendo como una especie de corte que espero que sí dé a ese camino donde tenemos que seguir. Ahora empieza la diversión. Ni siquiera es un camino donde los autos pueden pasar, sino ya es caminata. Puro trekking. Por un momento se puso más o menos plano, pero ahora esto parece como si estuviéramos yendo al paraíso de una vez, al cielo. Ya van como 4 veces que hemos encontrado un camino plano, pero cada vez que encontramos ese camino decimos ya, al fin, ahora todo va a estar plano, y al final no. Tenemos que seguir subiendo y subiendo, y se sigue repitiendo una y otra vez. Creo que ya con esta van como 8 o 9 y aún seguimos subiendo y subiendo. Ahora sí espero que esta sea la última subida. Vamos a ver. Creo que lo hemos logrado. Aún hay un poco más de subida, pero ya las subidas no son exageradas. Creo que vamos a descansar acá un poco. Vamos a comer un poco más, tomar un poco de agua, esperar que se nos seque el polo al menos, porque estamos sudando como no tienen idea. Y después vamos a continuar el camino. Tomar una pequeña siesta. Sería genial. Esta zona de aquí es bastante hermosa. Incluso allá tenemos como una especie de cañón. No sé qué tan profundidad tendrá y tampoco sé si será un cañón. Sí era un cañón. Por momentos el aire aquí es bastante fuerte. Ojalá que no se me vaya la gorra nomás. Wow. Se ve impresionante. Bastante impresionante. Y lo bueno también es que estamos siguiendo las señales que por todo el camino que hemos hecho hasta ahora, creo que este es el primero que hemos visto, al menos el más claro. Había uno que estaba casi invisible, que estaba casi ya que no se podía ver, pero este ya es un poco más claro. That's why you need to download the track of the trail to check sometimes on the cell phone if you are still going on the trail or not. Ya casi nos caemos varias veces, tenemos que ir con cuidado. Estamos mojados un poco porque habíamos venido aquí a tener un poco de agua, pero estaba conectado con la manguera. Polina movió un poquito y se salió todo. Hemos tratado de ponerlo, pero no se puede poner porque hay un metal ahí que no nos permite, que es el que aprieta. Justo después de haberles mostrado la fuente de agua, vino una joven, se cubrió la cara, no quería que le graben, de todas maneras nos estaba grabando. Parece que habían problemas abajo con el agua y creo que nosotros fuimos los culpables. Hemos caminado rápido para desavergonzarnos. Parece ser que este ya sería el centro. Aún no vemos tanta gente, unas cuantas sí, pero no como en el pueblo donde estamos nosotros hospedados. Потому что мы сейчас из Гуниба пешком пришли, а обратно. Вам что жалобу, а дендеру жалобу. Как хозяин придет, вот там стой, или он там рядом. Из Гуниба. Из Махачкалы до Гуниба 350. Al final no vamos a ir con el joven. ¿Por qué, Polina?
It's not his car, it's the car of his father, and the father should go somewhere. He said, normally here is no cars, they are all downstairs, where is the highway, they are working there, and actually you need to do it in advance, he said. Ahora vamos a tener que seguir caminando o no sé, de repente encontramos a alguien, un taxi por ahí o algo por el estilo para que nos lleve. Al final un señor se nos acercó y nos dijo que no había ningún auto disponible que nos pueda llevar hasta allá. Creo que vamos a tener que hacer hitchhiking. No hay otra manera porque ya se está haciendo tarde. Aquí comienza a anochecer más o menos a las 6 de la tarde y aún no sabemos cómo vamos a regresar. Entonces es un problema. Tenemos que apresurarnos, ya no tenemos tanto tiempo ya. Там внизу, там кушать место есть, там внизу. Кушать есть. Давайте, счастливо, счастливо. Ahora tenemos 2 tomates, podemos ir comiendo en el camino. No space. Here. No space. Здравствуйте. Спасибо большое. Будет. А там сейчас машин нет, все видимо, приехали. Да. Спасибо, очень приятно. Lo hicimos. Pero sí, parece que hay bastante gente. Pensé que iba a haber unas cuantas personas, o sea, ya de repente 1, 2, 3 máximo grupos, pero no, sí se ve que hay bastantes personas aquí. And people still just coming, Sí. so we are not late. Todos esos son los autos y este solamente es un área porque allá hay más autos también y para el lado allá también hay más autos. Se nota que hay muchas personas. Creo que ya me puedo imaginar cómo se va a ver ahí. Bueno, la idea era salir temprano para llegar temprano, pero no hemos llegado para nada temprano. ¿No, Paulina? Aún nos quedan 3 kilómetros más por recorrer, pero estos 3 kilómetros ya se van hacia arriba, que es ya el lugar donde sería el destino final, el Machu Picchu ruso. Otra vez vamos a tener que descansar cada ciertos metros porque ya con todo este recorrido que hemos hecho estamos demasiado cansados. Not go back by walking. Esta es la imagen de la persona que vivía aquí, la última persona de hecho, y la que está atrás sería su casa. Ahora es la casa más visitada, el lugar más visitado, por ser la casa justamente de la última persona que habitaba este lugar. Creo que esta vendría a ser su casa, porque aquí incluso está su foto. Hay un maletín, hay unas botas que también están aquí. Alguien estuvo habitando no tanto tiempo atrás y nadie lo visita. Creo que la gente piensa que de hecho la de allá es su casa. O de repente este era su habitación. Quién sabe. Como no estamos siguiendo un tour, no tenemos mucha información sobre este lugar. Y si es que este era su cuarto, tenía una hermosa vista. Está interesante, más que todo la historia también que tiene, todo el camino que debería haber hecho la persona para poder llegar desde lo más bajo hasta este lugar para echarse a su cama y dormir. Where was real Machu Picchu? Which one do you prefer? Of course, Machu Picchu. Bueno, tampoco estaba diciendo que íbamos a encontrar a Machu Picchu. Machu Picchu es enorme. Este pueblo es mucho más pequeño de hecho, pero no me quejo.
Es un lugar bastante agradable, bastante bonito y bastante interesante, creo. Al final habíamos caminado unos casi 27 kilómetros y unas 10 horas más o menos Sí. para llegar aquí. Y ya les contaré cómo lo hice para regresar a dormir. Nos vemos, muchachos, muchas gracias. Hablamos. Chao, cacao. Hablamos, chao. Вам далеко? Завал. Есть, да?